Interfaz búsqueda de terceros. Para la búsqueda de terceros ingresamos desde el menú Búsquedas de la sección principal, y luego damos clic en Terceros de la sección Básicas. En esta interfaz podrá realizar búsquedas sobre los registros previamente creados. También podrá modificar datos si el usuario tiene el permiso. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los filtros básicos, y los resultados de la búsqueda. Iniciaremos con la barra de comandos. De izquierda a derecha el icono Touchscreen permite ampliar los campos de la búsqueda para una mejor visualización. El icono Exportar a Excel permite exportar los resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo. El icono Exportar a Word permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento de Word. El icono Limpiar permite borrar la información ingresada en los filtros básicos. El icono Vista Previa permite ver un preliminar para impresión del resultado de la búsqueda. El icono Ver permite ver los registros seleccionados dentro de la interfaz. El icono Edición permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Trasladar terceros permite trasladar o cambiar terceros ingresados en documentos de periodos anteriores. El icono Diseño Código de barras permite diseñar e imprimir los códigos de barras ingresando la información solicitada en las columnas que se visualizan en el resultado de la búsqueda. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Actualizar en bloque permite realizar modificaciones de forma masiva. Se debe indicar el campo que deseamos actualizar. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los registros seleccionados, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Llaves permite crear parámetros de advertencia o restricción de una o varias columnas de la interfaz actual. El icono Carga normal permite recuperar volúmenes normales de información y es la opción predeterminada. El icono Carga alta permite recuperar grandes volúmenes de información. En la sección Filtros básicos para la búsqueda observamos. El campo Tipo Régimen permite ingresar el régimen del tercero a consultar. El campo Tipo de identificación permite ingresar el tipo de identificación. El campo Ciudad permite seleccionar la ciudad asignada a los terceros. El campo Número de identificación permite ingresar el número de identificación del tercero a consultar. El campo Nombre y o apellidos permite ingresar el nombre y o apellido del tercero a consultar. El campo Tipo permite seleccionar el tipo de terceros. El campo Ver clientes eliminados permite visualizar los terceros eliminados. Funciona a partir de la habilitación de la opción Auditoría Eliminar en permisos de auditoría. En la sección Resultados de la búsqueda encontramos el seleccionador de columnas. Permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos. Este mismo lo encontramos en la parte lateral izquierda de la interfaz actual. También encontramos una sección de filtros en cada columna donde podremos realizar consultas adicionales de la información. La columna Tipo Identificación permite visualizar el tipo identificación del tercero. La columna Número permite visualizar el número identificación del tercero. La columna Dígito Verificación permite visualizar el dígito verificación del tercero. La columna País permite visualizar el país asignado al tercero. La columna Primer Nombre permite visualizar el primero nombre del tercero. La columna Segundo Nombre permite visualizar el segundo nombre del tercero. La columna Primer Apellido permite visualizar el primer apellido del tercero. La columna Segundo Apellido permite visualizar el segundo apellido del tercero. La columna Es activo permite visualizar si el tercero es activo para su operatividad. La columna Lista permite visualizar la lista de precios asignada al tercero. La columna Observaciones permite visualizar las observaciones configuradas dentro del tercero. Ejercicio de diligenciamiento. Damos clic en Buscar. En este caso no hemos ingresado información en los filtros de búsqueda por lo que nos mostrará todos los registros. Vamos a hacer un ejercicio con los filtros de columnas. Filtramos los datos por la columna País. Tenemos 3 botones. Clic en el segundo botón y seleccionamos Chile. Observamos que nos trae la información solicitada.
Clic en el tercer botón para quitar el filtro. Clic en el primer botón, seleccionamos la opción Contiene y digitamos las 3 primeras letras de la palabra Chile. Observamos que nos trae la información solicitada. Estas opciones de filtro están disponibles en todas las columnas. Clic en el botón de la parte izquierda de esta sección y nos quita todos los filtros de todas las columnas. En la parte superior derecha del resultado de la búsqueda encontramos un rectángulo donde podemos abrir el conjunto de resultados. En este caso vamos a hacerlo 2 veces y aquí podemos analizar la información desde otra perspectiva. Dejamos la pantalla como se encontraba inicialmente. Clic con el mouse derecho sobre el resultado de la búsqueda. Clic sobre Ver agrupación. Arrastramos el campo tipo identificación sobre este nuevo espacio. Podemos agregar más columnas para ver los registros de forma agrupada. Quitamos la columna para desagrupar y dejarlo en el estado inicial. Clic con el mouse derecho. La opción Agregar alerta tiene la misma funcionalidad que se encuentra en la sección de barra de comandos. Clic sobre Quitar filtro. Aquí vemos que se oculta la sección de filtros. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Ver sumatorias. Clic en el símbolo de sumatoria de la columna Lista. Seleccionamos Máximo. Clic en OK. Observamos que en la parte inferior aparece una nueva sección de resultados de sumatorias, y el máximo sobre esa columna es igual a 5, que es el máximo código que tiene la lista de precios registrados. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Touchscreen, observamos que los campos se amplían, clic nuevamente y queda en la forma predeterminada. Clic en el icono Exportar a Excel. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Excel con los resultados de la búsqueda. Clic en el icono Exportar a Word. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Word con los resultados de la búsqueda. Ingresamos tipo de régimen, persona jurídica. Ingresamos tipo de identificación, NIT. Clic en el icono Limpiar. Observamos que borra la información. Clic en el icono Vista previa. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Ver. Nos mostrará el contenido de los datos registrados. Nos ubicamos en la opción siguiente y nos mostrará el siguiente registro. Clic en el botón anterior nos devuelve a la visualización del registro previo. Clic último nos muestra el último registro seleccionado. Clic primero nos muestra el primer registro seleccionado. Clic en el icono Edición. Previamente hemos deshabilitado la edición automática y permite habilitar la edición. Clic en el icono Video tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Trasladar terceros, observamos la apertura de una ventana. Vamos a seleccionar Factura de venta. Las fechas de inicio y fin mantenemos las que están por defecto. En tercero anterior ingresamos 15667889, Miguel. En tercero nuevo ingresamos 3895739, Juan David Díaz. Clic en OK. De esta forma estamos cambiando en todas las facturas de venta con las fechas seleccionadas el tercero, 15667889 Miguel, por el nuevo, 3895739 Juan David Díaz. Seleccionamos varios registros. Clic en el icono Diseño Código de barras. Observamos la apertura de una ventana. Seleccionamos en Plantilla, Plantilla Ejemplo. En el campo a codificar seleccionamos Número. En el campo Tipo de codificación seleccionamos Code 39 Extended. En el campo Ancho ingresamos 50. En el campo Alto ingresamos 10. En el campo Vertical de otras preferencias ingresamos 5. Clic en Actualizar y se tiene una vista previa. Clic en Vista previa y podemos imprimir los códigos de barras. Seleccionamos un registro, clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación permite ver la operación realizada como inserción,
modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X para cerrar la ventana. Seleccionamos los terceros con país Costa Rica. Clic en el icono Actualizar en bloque, observamos la apertura de una ventana. Campo permite seleccionar la columna o campo que deseamos actualizar. Para este caso utilizaremos la columna país. Lista valores permite seleccionar la lista que desea actualizar. Para este caso será Canadá. Valor permite ingresar el valor el cual vamos a actualizar. Procedemos a dar clic en OK, y se actualizarán los registros previamente seleccionados. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema. Procedemos a ingresar. Asunto: actualización tarifas de ICA proveedores. Ubicación: oficina principal. Fecha de inicio: dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 a.m. Fecha fin: dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 p.m. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio: seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción: actualización tarifas de ICA proveedores. Clic en Guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Tenemos el nombre de un tercero. Ese nombre no lo usaremos para otro cliente. Crearemos una llave. Clic en el icono Llaves, nos aparece la siguiente información. Seleccionamos Advertencia. Seleccionamos Primer nombre. El efecto de la creación de la llave advertirá que estamos ingresando el primer nombre de un tercero ya creado. Para ver el uso de esta interfaz vamos a ir a un registro ya creado. En el campo Primer nombre ingresamos Adriana. Damos clic en el siguiente renglón, se muestra el cuadro de advertencia indicando: ya hay un registro que contiene los mismos. Primer nombre: desea continuar. Clic en Sí, nos agrega el registro con los datos indicados. Solo usaremos el icono de carga alta cuando tengamos una cantidad muy alta de registros a recuperar de la base de datos. De forma predeterminada siempre debe estar en carga normal. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de búsqueda de terceros.